y de la rectora, la doctora Rosa Isela López Cárdenas, le damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia La importancia de la tanatología, la cual estará a cargo de la destacada maestra Diana de Jesús, quien tiene licenciatura en psicología con maestría en tanatología. Se ha desempeñado como docente desde el 2016 a la fecha en los niveles de licenciatura y posgrado en áreas de psicología, derecho, criminología y educación. Fue coordinadora del Centro de Apoyo y Orientación Psicológica en CETIS Mexicali, así como coordinadora de reclutamiento y logística. Ha realizado capacitaciones y cursos en temas de atención psicológica, toma de decisiones, valores, hijos rebeldes, detención de problemas y tanatología. Ha brindado apoyo en la creación y revisión de programas de la licenciatura y cursos y capacitaciones. Más de 3 años en consultoría privada en atención psicológica y acompañamiento tanatológico. Les damos la más cordial de las bienvenidas aquí al Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California. Como institución, los animamos a participar activamente, aprovechar los conocimientos. Se le invita a ingresar con su nombre completo, apagar los micrófonos y encender sus cámaras. Por favor, cualquier duda lo puede dejar en comentarios y en el chat de la videollamada. Una vez más, le damos la bienvenida y le agradecemos su asistencia. Le cedo la palabra a la maestra Diana de Jesús. Bienvenida, maestra, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todos por estar viéndonos, por estar escuchando esta conferencia. Gracias al SEIS por mantener siempre abiertas las puertas para la educación y sobre todo de estos tipos de temas. He estado siguiendo las presentaciones de la semana, han sido increíblemente interesantes, han abierto en mí un panorama también muy rico, me han llenado de mucho conocimiento, así es que muchísimas gracias por seguir dándonos educación, seguir poniéndonos al día con los temas que realmente necesitamos trabajar y que nos aquejan un tanto de pronto en la sociedad, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y por este momento. Me siento muy feliz, sobre todo muy contenta y muy agradecida de poder compartir este tema que me apasiona, que es tanatología, que es ya viejo, ya es un tema trabajado desde hace un tiempo, pero es un tanto nuevo y novedoso porque estamos todavía en tiempos de modificaciones, en tiempos de agregar, en tiempos de cambiar, de transformarlos. Y para iniciar con esta masterclass, me encantaría pedirles de favor que si tienen a la mano un bolígrafo y una hoja, puedan escribir ahí en una hoja todos los duelos o todos los momentos en los que ustedes consideren que a lo largo de su vida requerirían acompañamiento tanatológico. ¿Saben? Me gustaría darles ahí unos segunditos para que empiecen a escribirlos. ¿Para qué? Para que puedan ver y comparar cómo después de lo que vamos a platicar en esta hora puedan encontrar qué diferencias hay, si hubo alguna modificación, si le agregarían algo más. Entonces, creo que sería una muy buena dinámica. Así es que tomen una hoja, tomen un bolígrafo y escriban cuáles podrían ser los momentos en los que hubiese necesitado en el pasado o en el presente, necesito de tanatología o me gustaría el acompañamiento tanatológico, algún duelo para saber y cotejar al final, ¿sí? Tómense unos segunditos para ello. Bien, mientras están escribiéndolos, me gustaría pues empezar con las bases de la tanatología. Y hablar de tanatología siempre es hablar de muerte, ¿sí? Pero aquí en esta ocasión me gustaría extender la palabra de muerte, ¿ok? Y pues tanatología viene del griego thanatos, que es muerte, y logos del estudio o tratado. Como toda ciencia, viene desde estudiar un tema en específico y podríamos decir, bueno, tanatología estudia la muerte, pero durante el proceso de la historia
se ha ido modificando, se ha ido creciendo, se ha ido favoreciendo, enriqueciendo y llenando de más herramientas, hasta que llegamos a hablar de que la tanatología es el estudio de la vida que incluye a la muerte. Vean cómo hay un giro un tanto grande y llamativo sobre el tema, en donde tanatología no solamente va a estudiar la muerte, como les decía, en la historia se hacía a los inicios de la misma. Y déjenme mostrarles aquí una pequeña imagen sobre la historia de la tanatología, pues del griego thanatos, que significa muerte, y el estudio de la muerte. Después viene la época medieval, en donde las órdenes religiosas trataban a los enfermos terminales. Ojo aquí, este trabajo que ellos hacían era porque hubieron epidemias y hubieron problemas y habían enfermedades en donde no había medicamentos, tratamientos, servicios médicos que los pudiesen ayudar. Entonces, aquel que era un enfermo terminal no tenía dónde refugiarse y fue que las órdenes religiosas empiezan a trabajar con ellos. En el siglo XVI se forman los primeros hospicios, que eran esos lugares en donde los acogían, ya no desde el aspecto religioso, sino un aspecto un poquito más abierto. Sí, en el siglo XIX pues se forman los primeros albergues en Francia para enfermos de cáncer. Miren cómo se va especificando la tanatología y desde enfermos terminales empezamos a dirigirnos solamente a enfermos de cáncer porque hubo un auge muy grande en esos tiempos. Siglo XX se forman los primeros hospicios de Inglaterra. Bueno, se empieza a extender esta parte de ayudar, acompañar, sobre todo cuidar a los enfermos terminales. En 1901 se da el término de tanatología a la ciencia de la muerte. Muchos estudios, mucho trabajo y empieza a notarse la necesidad de este tema, de hablarlo. En 1930, resultado de grandes avances de la medicina, comenzó un periodo en donde la muerte en los hospitales era más escuchado y era más notorio y era una alarma, era como a ver qué está pasando, ahí están habiendo muchas muertes ya en los hospitales. Recuerdan, venimos de tratarlos en casa tal vez, después esta parte de las iglesias, el clero que se encarga de acompañar, después se empiezan a abrir hospicios y cómo llegan hasta que los hospitales están viendo como hay muchas muertes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos trabajar, no? Entonces se empieza a generalizarse más este término de tanatología y sobre todo la necesidad del acompañamiento a los enfermos en etapas terminales. En 1960 se realizan estudios sobre la presencia de familiares. Ojo aquí, 1960. Empieza la importancia de los familiares durante el proceso de muerte de un ser querido en el proceso de muerte. Sí, bien interesante esta parte, como hasta 1960 es que empieza a haber una apertura más desde solamente el enfermo terminal y ahora abarcamos a la familia, pero la nueva tanatología pues tiene como objetivo fomentar y desarrollar de manera holística, esto es, de en todas las áreas del ser humano, de una forma más positiva. Le llamamos más optimista buscando generar una cultura de el tema de la muerte. La muerte, por lo general, culturalmente ha sido un tabú, ¿no? Es un tema que muy pocas veces se habla, es un tema que muy pocas veces se trabaja, no se comenta hasta que sucede. Y llegamos y preguntamos, oye, ¿y te acuerdas de? Ah, sí, no, pues ya falleció. Ah, sí, hace mucho. Y no es un tema que se hable coloquialmente. Por eso es que en este momento el estudio de la vida, que incluye a la muerte, es un muy buen término para hablar de la tanatología, porque la nueva tanatología, como veíamos hace un momento, empieza a abarcar al ser humano como un todo y empieza a encontrar nuevas áreas y nuevas formas de acompañar y de trabajar. Y podríamos decirlo también, que otras áreas de muerte y otros tipos de muerte que son necesarias trabajar y acompañar de ser necesario por un especialista. Entonces, la tanatología busca humanizar el proceso de la muerte, proporcionar a la persona una muerte digna, así como ayudar a los dolientes a elaborar su proceso de duelo de una manera sana. La tanatología es esta ciencia que ve a las personas de manera unificada,
ve al ser humano como un compendio de sus emociones, de su identidad, de su personalidad, de su carácter, de esta unión de su aspecto biológico, porque es muy importante, su aspecto social e inclusive su área espiritual, ¿saben? Su estilo de vida. Todo esto es importante para la tanatología porque ahí es como la forma más completa de poder hacer nuestra función o nuestro acompañamiento de una forma más integral, ¿saben? Entonces ve al individuo como un ser biopsicosocio espiritual. Todas las áreas que podamos abarcar, las vamos a abarcar en tanatología. Y ahora les decía, ya no solamente trabajamos con las personas que están viviendo una situación de enfermedad terminal, sino que también estamos yendo a ver a los familiares, a ver su entorno, a ver las personas que le acompañan, ¿sí? ¿Cuáles serían los objetivos de la tanatología? Bueno, pues ayudar al enfermo terminal, a su familia, a sus amistades cercanas, a conservar la calidad de vida personal y la calidad de las relaciones intrafamiliares, que se preparen para la muerte del ser querido y que puedan dejarlo ir en paz. Ese es uno de los principales objetivos y es el más histórico, por así decirlo, de la tanatología. Poder ayudar a que haya un equilibrio en el proceso de muerte. Y hay una frase que a mí me encanta mucho decir, que es donde hay vida, hay muerte. Y podemos verlo en la naturaleza, en la vida misma. Las plantas, los animales, todo lo que tiene vida tiene muerte. Entonces, es un proceso natural. Claro que es un proceso doloroso porque tenemos una conexión, porque tenemos una relación con la persona. Entonces, nos es muy doloroso, pero es un proceso natural. Entonces, poder entender que el orden de la naturaleza es este y entender que en nuestra mente hay un sistema establecido de forma social, pero no natural. Por ejemplo, estamos todos conscientes de que los adultos mayores hasta cierta edad, el tope del límite de edad, fallecen. Pero, ¿qué pasa cuando es un niño? Es impactante, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es un adolescente o es alguien joven, alguien que acaba de terminar la carrera, tuvo un accidente, falleció y ¿qué pasó? Pareciera un tanto innatural, ¿saben? O antinatural, perdón, pero la verdad es que la muerte es algo natural. Recordemos que donde hay vida, hay muerte. Otro de los objetivos de la tanatología es ayudar a los deudos, a los que se quedan, a que hagan su trabajo de duelo en el menor tiempo posible y con el menor dolor posible. Ayudarles a poder trabajarlo, acompañarlos para que este proceso pueda ser logrado a la mayoría de lo posible en tiempos cortos y no porque queramos apresurar el duelo de las personas, sino que no queremos incrementar el tiempo y que el tiempo extendido pueda causar o pueda estar en nuestra contra, ¿saben? Otro de los objetivos sería ayudar a que cualquier proceso de duelo pueda ser bien trabajado. Esto es a- ayudar a las personas a entender el proceso, en qué momento se encuentran en su duelo, qué emociones van a estar viviendo, qué situaciones se pueden estar enfrentando y cómo poder trabajarlas. El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida y que consiste principalmente en la adaptación emocional a esta misma, a esta pérdida, ¿sí? El duelo es, nuestra mente es tan fuerte, tan poderosa y es una máquina creada tan increíblemente que utiliza el duelo para poder manejar nuestras emociones, para poder poner orden en las cosas que estamos sintiendo, para tratar de salvarnos del dolor poco a poco. Entonces, ayudar a adaptar estas emociones a esta nueva realidad. El duelo también es una experiencia compleja. Va a englobar factores
fisiológicos, cognitivos y comportamentales. Y ustedes me dirán, ¿cuáles? Por ejemplo, bueno, factores fisiológicos, pérdida del apetito, pérdida del sueño o demasiado sueño o cansancio, dolor físico. El duelo duele. El duelo duele, duele el pecho, duelen los brazos, duelen los hombros, duele la cabeza, o sea, hay un dolor físico palpable durante el duelo. Cognitivo, estos pensamientos, estas ideas, inclusive estas ideaciones suicidas que podrían llegar durante el proceso de duelo. Ojo aquí, durante el proceso de duelo pueden ocurrir estos pensamientos. Claro que los acompañamos, claro que los escuchamos, claro que los seguimos, pero siempre estamos pendientes de que esté dentro de este proceso de duelo o si hay una situación anterior al momento que se está viviendo, al proceso actual, y tenemos que también trabajarlo. Entonces, hay procesos cognitivos, dentro de ellos el por qué, las preguntas, las dudas, las incertidumbres, el ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y también están estos factores comportamentales, que son personas que se aíslan o personas que pareciera que no pasó nada y viven y siguen sonriendo y de pronto nos parece un poco extraño, ¿no? Y decimos, ¿en serio estás bien? Entonces, estos comportamientos que podrían cambiar o personas que eran pacifistas y en ese momento empiezan a explotar muy pronto en ira o en celos o en preocupaciones. Entonces también es un área que tenemos que conocer y también que atender. ¿Sí? Entonces durante el duelo va a haber movimientos dentro mm, del equilibrio emocional de las personas, el equilibrio físico y comportamental. También dentro del duelo, bueno, perdón, por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Y ojo aquí, esta es otra parte de la tanatología. Habíamos estado hablando de las pérdidas por muerte. Un ser querido, actualmente una pareja, una mascota, un hijo, una persona, ¿no? Pero también el duelo habla de la pérdida de cualquier objeto de apego, cualquier objeto que nos genere una relación, una conexión, emociones puestas en, nos va a provocar un duelo cuando lo perdamos o si algo ocurriese. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar en una forma muy grande dependiendo del vínculo que tengamos emocional o también de la propia naturaleza de la pérdida. Si bien duele mucho cuando perdemos a alguien que ya es mayor de edad, por ejemplo, nuestro padre es un anciano y ya 90 años, 85, 90 años, nos duele su pérdida, su partida, ¿no? Entonces, pero les decía al inicio, hay como una conciencia de, bueno, ha vivido muchos años, este constructo social que decimos, ha vivido muchos años, ha tenido experiencias, ha formado una familia y nos duele diferente cuando quien fallece es un niño. Nos duele diferente cuando quien fallece es un joven, ¿no? Las palabras que se dicen es, tenía mucho tiempo, mucha vida por delante, muchas cosas que vivir y ahora ya no puede. Entonces, también ahí es importante la naturaleza de la pérdida. No es lo mismo que fallezca por enfermedad a que fallezca en un accidente. No es igual a que fallezca de forma súbita o a que sea una persona a la que asesinaron. Saben, hay muchas líneas que nos van a llevar a saber cómo trabajar los duelos, identificarlos. Y ojo aquí, no queremos decir que hay un duelo que duela más que otro, porque no se trata del duelo, sino se trata de las personas. Lo que hace que duela tanto es el vínculo. ¿Sí? Es el vínculo que nosotros formamos con el otro, con este objeto de apego, este objeto de amor, este objeto de cariño, y eso es lo que nos va a mover, eso es lo que nos va a doler, el que ahora esta persona no está, o, o este objeto que era demasiado importante para mí no está. Las pérdidas no siempre van a ser físicas,
pueden tener un carácter abstracto. No sé si ustedes han conocido alguna persona que pierde algún objeto que es significativo para ellos y llora muchísimo. Y llora como que si se hubiese muerto un familiar, le dicen, ¿no? Y socialmente le escuchamos y, ay, ¿por qué lloras tanto? Pareciera que se hubiese muerto alguien. Nada más se te perdió o nada más se quebró o se rompió o terminaste una relación de amistad o de noviazgo. No era tu esposo, ¿saben? La sociedad no alcanza a entender a veces esta parte del significado del duelo, del dolor de la pérdida. Entonces tengamos siempre claro que a veces el objeto de nuestro apego no va a ser físico, puede tener algún carácter abstracto. Por eso les decía al inicio, que escribieran cuáles son los duelos que ustedes creían que habían vivido o tenían y ahora con esta información puedan decir, ah, ok, ahora entiendo por qué cuando perdí tal objeto, un collar o un reloj que alguien importante me había regalado, me dolió muchísimo. Y sí, también eso trabajamos en tanatología. El duelo es una de las situaciones más complejas de las que afectan al ser humano, ya que tienen implicaciones biológicas. Recuerdan que les decía, a las personas les duele realmente el cuerpo. He tenido pacientes a los cuales he podido acompañar, que son padres que han perdido a un hijo, y realmente todos me dicen, yo les preguntaba, si tú pudieses focalizar tu dolor, ¿en dónde se encuentra? Y justamente aquí en el centro del pecho, me decían aquí, siento un hueco, siento un vacío. Y es bien interesante cómo todos los papás con los que yo he trabajado y algunos que he tenido la oportunidad de leer algunos estudios sobre el tema, refieren este mismo dolor. Aquí en el centro del pecho, un vacío. Ahí me duele, ¿no? Algunos inclusive se tuvieron que hacer estudios para saber qué era hasta que llegamos al trabajo de tanatológico y era pues esto, un dolor fisiológico a través de un duelo que estaban viviendo. Em, Estas cuestiones de psicológicas, les decía, estos dolores psíquicos insoportables, estas preguntas, estos sueños que duelen, estos pensamientos recurrentes, estos recuerdos que duelen, estos pensamientos que lastiman. Entonces es un dolor también psicológico, porque si yo hubiese, si ella hubiese, si él hubiese, si la vida, si hay muchas cosas en la mente que nos están lastimando constantemente, ¿no? Eh, También hay una implicación familiar aquí y el dolor de las personas que amamos también nos afecta. Tal vez no es un dolor tan directo, pero es un dolor de alguien más que nos duele. Y esto también nos podría llevar a un duelo, porque estamos viviendo el dolor de otros o y estamos perdiendo a la familia. ¿Por qué perdemos a la familia? Mm, Justamente creo que la masterclass anterior había mencionado esta parte el tema era de personas que habían desaparecido, ¿no? De personas que, cómo trabajas el duelo con ellos. Y él mencionaba una frase que me gustó mucho, que es, no solamente ya no está la persona, sino que ahora tampoco está la familia. Dos personas desaparecidas. Se han ido dos. Aunque están en vida, se han ido, ¿no? Entonces, este dolor de los que amamos que nos afecta y que nos puede también causar dolor. Y en el tema espiritual, ¿se acuerdan que les hablaba de la persona como un ser de varias fases o áreas? Pues esta parte espiritual también nos duele. Esta parte como llamamos el alma, esta parte de un dolor profundo que no entendemos, que no le podemos poner lugar, que no le podemos poner nombre, pero es un dolor del alma, ¿no? Y de hecho lo dicen, es que me duele hasta el alma, porque no encontramos sus frases más grandes para expresarlas que estas. Y esta parte espiritual que también nos duele acercarnos a Dios, nos duele buscar de Dios, nos duele aquella creencia que teníamos. Y no solamente, y no quiero hablar como de un área en específico del área espiritual o religión,
pero lo pongo sobre la mesa, ¿saben? Esta parte de no sé ahora cómo hablar cuando antes sí podía y ahora cómo hablo, ahora cómo pregunto, ahora cómo me acerco. Entonces, el duelo puede llegar a lastimar todas las áreas del ser humano. El duelo tiene etapas para que podamos conocerlas y podamos identificarlas. Si es que en este momento estamos viviendo algún duelo, puedan entender que es un proceso, ¿sí? Y estas etapas que les voy a mencionar en este momento son de Elizabeth Kubler-Ross, que es de las primeras en trabajar los duelos con personas en auspicios, de hecho, ¿sí? Entonces, ella es una de las pioneras de la tanatología. Y bueno, ella habla de estas 5 etapas y habla de la negación. Esta parte del shock, bueno, algunos otros autores dividen el shock dentro de de fuera de la negación, pero este autor que vamos a ver hoy habla sobre la negación de inicio, ¿ok? Como primera etapa. Em, es un estado de incredulidad, es esta parte de confusión en donde se vive el estado de shock, en donde no entendemos qué está pasando, no encuentro piso, no encuentro techo, me siento suspendido, ¿saben? Es estar como en una nube. También habla de la ira, que es una reacción emocional de enojo, de molestia, en donde el dolor se manifiesta de una forma alta, ¿sí? Las emociones son de rabia, hay una irritabilidad constante, hay resentimiento, todas las emociones alrededor de la ira, del enojo, brincan, brotan en un instante de la nada. El pacto, este etapa o este proceso es un momento en donde uno intenta dialogar tal vez con la vida, tal vez con Dios, de hacer tratos con alguien. Dame la oportunidad de... Mm, tengo una de las pacientes con las que trabajaba, con la que trabajaba acompañamientos y en este proceso del pacto me decía, un abrazo más, solo un abrazo. Y yo le decía, ¿un abrazo va a ser suficiente? Y me decía, bueno, dos. ¿Saben? Le decía, 2 abrazos serían suficientes y me decía, la verdad es que no. Entonces, pero tratamos de hacer un pacto con la vida, solo quiero un beso o solo quiero soñarte, buscando cómo mediar con la situación que estamos viviendo. O personas que están en algún, por ejemplo, con alguna enfermedad terminal y que les impide hacer algún acto, por ejemplo, alguien que está perdiendo la voz y dice, solo quiero un concierto más, o alguien que está a punto de que le amputen una mano, que diga, solo quiero tocar una canción más, permíteme tocarlo, pero ya no es posible físicamente. ¿Saben? Y si lo hiciera, el entorno y el contexto de lo que ellos esperan en este pacto no se cumple, porque ellos desean mucho más de lo que realmente podrían obtener, ¿saben? Pero es una etapa. También está la etapa de la depresión. Esta etapa, pues, es esta tristeza profunda, este sentimiento de vacío, de dolor profundos, estos sentimientos de desesperanza, de falta de sentido. Y está la etapa de la aceptación. En esta etapa la persona acepta la realidad. Esta etapa es cuando mira hacia el futuro, esta etapa que se dan nuevas realidades, se da una vida, una construcción o una adaptación al, al nuevo presente, al nuevo estilo de vida, a la nueva forma de vida, sin el ser amado, sin tal vez la economía, sin este objeto que era muy preciado para mí. Estas son las etapas de duelo, pero algo interesante dentro de estas etapas es que no son lineales, es que no vamos a tener negación, ira, pacto, depresión, ya estoy en aceptación. Muy bien, sería fabuloso, pero la verdad es que un duelo se ve así. Supongamos que empezamos desde la negación, nos vamos a la depresión, pasamos por el pacto, tocamos aceptación y luego caemos en la ira y después de la ira podríamos volver a la depresión y la depresión nos puede llevar a la negación nuevamente y empezamos a ir en un vaivén de estas etapas porque
la vida no es lineal, el ser humano no es lineal, el pensamiento no es lineal, las emociones no son lineales, las etapas del duelo tampoco lo son. Pero algo interesante es que cuando trabajamos el proceso de duelo, acompañados desde, inclusive desde un área espiritual, desde un área personal, cuando vamos trabajando, es que cada etapa ya no se vive igual. Cada etapa va cumpliendo también cierto rol, cierto proceso, cierto para qué, ¿saben? Hay cierto motivo por el cual vivirlo y por el cual regresamos, porque hay cosas que seguir trabajando para que la última etapa de aceptación pueda ser una aceptación profunda, real, honesta, clara, una aceptación más sana. Entonces, así es como se ve un duelo realmente. Si alguna vez viviste un duelo y dijiste, ya estoy bien, y después al siguiente día o a los siguientes 2 días vuelves a sentir una emoción anterior, es porque los duelos no son lineales y algo más hay que trabajar y algo más nos toca, mm, pues tocar, ¿saben? Dentro de este tema sobre los duelos, hay diferentes tipos de duelos. Y aquí eh, es que miren la variedad de duelos que tenemos. Y alguno dirá, bueno, pues el duelo es duelo y ahí están las etapas. Pues no, hay un duelo sano, hay un duelo anticipado, hay un duelo patológico. Dentro del patológico también tenemos algunos otros duelos, como el crónico, el retrasado, distorsionado, enmascarado. También parte del duelo es el duelo ausente, los duelos sin resolver. Del duelo sin resolver se comentaba un poco. Hace 2 masterclasses y yo supongo que también el anterior, estos duelos que de pronto no podemos terminar, no se pueden cerrar, no hay cómo concluirlos, ¿no? Y me gustaría hablarles un poquito de cada uno de ellos para extender nuestro conocimiento sobre el tema. Pero vean, hay una gran gama de duelos que podemos vivir o haber vivido o estar viviendo. El duelo sano, pues, inicia inmediatamente después de la pérdida y se caracteriza, perdón, por un estado de aturdimiento, perplejidad, llanto frecuente, pensamientos repetitivos eh, sobre las cosas que se hicieron o no se dejaron de hacer antes de la pérdida, ¿no? Habitualmente este proceso alcanza su superación en un plazo no superior a los 6 meses. Vamos a dejarlo así porque eso es lo que comentaba el autor, pero estos duelos sanos los podríamos dejar hasta un año. Y déjenme, les digo por qué. Porque un año es un año sin ti. Es un cumpleaños sin ti, es tu cumpleaños, es mi cumpleaños, es el cumpleaños tal vez de los hijos, es Navidad, es tu celebración favorita. Si es una pareja, pues es un San Valentín, ¿saben? Es un año de nuevos sin ti y de nuevos reacomodos y nuevos reajustes. Entonces, realmente le daría este plazo de un año para poder trabajar todo el proceso de duelo. Duelo anticipado. Les decía, lo dejo ahí por cuestiones de autor. Anticipado. Se da antes de la muerte, perdón, de que la muerte haya ocurrido. Es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. Son, ojo aquí, porque sea anticipado no quiere decir que vamos abonando lágrimas. No quiere decir que no nos va a doler cuando nuestro familiar o la persona que ya sabíamos que iba a fallecer fallece. Es anticipado porque nos permite prepararnos en cierta medida, ¿ok? Pero no nos quita el dolor del duelo. Nos alivia un poco, sí. Nos permite estar y acompañar a la persona, sí. Y eso es un plus muy, muy grande cuando tenemos algún familiar y tener la oportunidad de acompañarlos en los últimos momentos es algo muy grato. El duelo ausente, cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Esto es el mecanismo de defensa de la persona de, no, esto no ocurrió, no, esto no pasó, yo estoy bien, todo sigue igual y hay una negación bastante fuerte que pasa de ser una etapa a convertirse completamente en un duelo de ausencia. ¿Sí? Mm, Patológico. Aquí hablando ya de los duelos patológicos, bueno, pues puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vívida los sucesos relacionados.
se vuelven patológicos porque está muy recurrente el recuerdo de la muerte, de la pérdida. Un duelo retardado suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Y es esta parte de yo soy fuerte y no me voy a dejar vencer, pero no desde la resiliencia, sino desde una parte desde negación, ¿sí? Y tal vez podría ser también una persona que no se le permite en el momento porque tiene que hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le toca encargarse de los documentos, del proceso, del y ahora qué sigue. Entonces, no se trabaja de forma inmediata porque tiene que cuidar a las familias, porque es mamá y tiene hijos pequeños que cuidar, que atender. Entonces, se retrasa el trabajo del duelo. Claro que entra dentro de lo patológico, porque lo sano sería poder llevar un proceso desde inicio, desde el momento inicial. Duelo crónico no remite con el paso del tiempo y dura muchos años. Estas personas que tienen 25 años de duelo y les sigue doliendo como el primer momento, ¿sí? Distorsionado o exagerado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación y suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. ¿Sí? Ahí está interesante porque entra dentro de lo patológico porque ya hay otras situaciones externas al duelo actual que lo lleva a distorsionarse. El duelo enmascarado. La persona experimenta síntomas y conductas que le causan dificultades, pero no se da cuenta, no reconoce que está relacionado con la pérdida. Puede aparecer como un síntoma físico o como una conducta desadaptativa. Y eso es bien interesante porque también me han llegado personas a sesión desde el área de psicología y cuando estamos trabajando y nos damos cuenta que hay situaciones o que la situación actual es por un duelo no trabajado en anterioridad. Entonces, se enmascara de dolores, se enmascara de enfermedades este duelo y realmente lo que sería la raíz era una pérdida. El duelo inhibido. Hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona evita el dolor de la pérdida. Emociones abajo, no las expresa, no las habla, no las trabaja. Duelo sin resolver. Significa que la fase de duelo sigue presente más de 2 años, ¿saben? Del año y medio a 2 años, en donde no ha podido pasar desde las etapas principales. O sea, ¿se acuerdan que les decía de los duelos que no es lineal? Bueno, pues hay una forma de ir midiendo. Tal vez la persona sigue viviendo en la negación desde de la misma forma que al inicio. Eso podría ser como un buen indicio de que es un duelo sin resolver. Desautorizado ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de ésta, ya sea por creencias de la familia, sociales, enigmas, religiones, etcétera. Aquí estos duelos desautorizados son estos de ¿y tú por qué lloras? Si no era tu familia, ¿no? Bueno, y tal vez era un hijo adoptivo, o era el padrino el que falleció y un ahijado le duele mucho, ¿no? O un sobrino y le duele porque recuerden que es la conexión, es el apego, es el simbolismo. Ambiguo. Una situación de pérdida confusa que es consecuencia de no saber si un ser querido está vivo o muerto, ausente o presente. Esta parte también lo mencionaba en otro de los temas. Y este duelo es que si lo lloro, si le intento dar un cierre, estoy fallando a lo que debo hacer. Y es un duelo muy complicado de trabajar, pero es muy importante también el poder acompañar a las personas en esta área. Y pues aquí hablamos sobre el acompañamiento. Se trata de poder establecer una relación de ayuda con el paciente, con la final de apoyar, compartir y generar cambios positivos en la situación de pérdida que está viviendo.
poder ayudarle en su crecimiento, en su bienestar y también poder ayudarle a tener una mejor calidad de vida. Eh, ¿Y cómo ayudamos a las personas? Bueno, pues les ayudamos a aceptar la pérdida. En ocasiones parece que no va a ser como tan fácil, tan sencillo como decirlo, ya acéptalo, que esa es la parte que socialmente nos dicen, ay, resignación, ¿no? Ya pasará, por algo pasan las cosas, y estas partes que duelen, ¿no? Entonces, em, aceptar la pérdida es algo evidente que se tiene que trabajar, pero no es fácil de aceptarlo. Lleva un proceso. Hay que acompañar desde el amor, desde la escucha, ¿sí? Desde el dolor del otro y no desde el propio. Les ayudamos a gestionar las emociones y el dolor. Pues las pérdidas siempre van a estar con dolor emocional y físico, entonces vamos a acompañarlos durante este proceso de identificar qué me duele y por qué me duele. ¿Es realmente físico o es emocional? Y que las personas vayan descubriendo también cómo sus cuerpos están cambiando, cómo sus emociones están cambiando y cómo podemos llevarlos a un equilibrio nuevamente. También adaptarse a un medio diferente al usual, porque ahora ya no está esta persona que tal vez se encargaba de ciertas áreas y ahora cómo lo voy a hacer, ¿no? Les ayudamos para que sea más fácil adaptarse a las nuevas situaciones, al nuevo proceso, a la nueva realidad que les toca vivir, dependiendo del rol que les toca o de la persona que ya no está tenía este rol, ahora quién se va a encargar de el rol, no del símbolo, no de la persona, ¿saben? No buscamos quién se ponga en tu lugar, sino quién ahora pueda hacer estas actividades que son necesarias. Eh, Recolocar emocionalmente lo que se perdió y ayudarles a seguir viviendo. Esto es parte también del acompañamiento. Es aprender a darle un lugar a nivel emocional a lo que se ha perdido, en donde se pueda percibir de otra manera, en donde pueda colocarlo sin dolor, con honor, con amor, con respeto, en donde ya no le duela el decir es que te pongo aquí, ¿sí? Ayudarles a que puedan continuar con su vida a pesar del dolor de la pérdida. Es recolocar emocionalmente lo que se perdió. Y aquí hay algunos saberes tanatológicos. Dentro de ellos, pues el tanatólogo debe hacer uso del principio ético. Siempre somos honestos, siempre somos sinceros. Habrán preguntas que nos llamen la atención por ejemplo, ¿cuánto tiempo me va a llevar este duelo? Honestamente, no lo sé. Hay un promedio pero vamos a trabajarlo, ¿sí? Con la honestidad, con sinceridad. ¿Y usted cree que, por ejemplo, preguntas fuertes, si usted cree que está en el cielo o en dónde estará? Um, Nosotros no tenemos una verdad absoluta, así es que cuidamos mucho nuestra ética, nuestra honestidad y te lo trabajamos desde otro aspecto, desde otra área, para que la persona pueda tener una respuesta, pero honesta y muy clara también. Am, Cada persona expresa de distintas formas la realidad de la muerte, dependiendo de su cultura, estilo de vida y creencias. Tenemos que estar bien conscientes del entorno en el que ha crecido esta persona, de tal vez otras pérdidas que haya tenido, cómo las ha vivido en la historia, en su historia de vida, qué es lo que sabe o piensa que es la muerte, y desde ahí siempre trabajamos de forma individual. Aunque la tanatología es un saber, una ciencia, eh, trabajamos desde lo individual, muy en lo particular. Cada persona se acompaña de la forma en que lo necesita. Uno de los saberes tanatológicos también es que debemos de ser responsables y estar siempre capacitados y bien versados del tema, todo lo que engloba la tanatología. Algunas funciones son pues ofrecer información sobre los duelos, sobre las manifestaciones que se pueden dar, escuchar al doliente sin juicios de manera empática, ofrecer herramientas para el manejo de sus emociones y sobre todo para las desagradables, ¿no? Es que me enojo muy rápido, me frustro muy rápido. Mira,
trabajemos de esta forma, hagamos esto. ¿Por qué te enojas? Que encontrar los matices y poder ayudarle, ofrecerle herramientas a las personas que se acompañan. El tanatólogo no necesariamente es psicólogo, pero es importante que tenga conocimientos avalados y otros cursos en salud mental. Era parte de la responsabilidad que les mencionaba anteriormente, de siempre estar eh, actualizados sobre los temas y poder dar una perspectiva amplia sobre el mismo. Ujú. Y aquí me gustaría hablarles de los qué no hacer. Sí, que está muy padre saber sobre la tanatología, los duelos y todo, pero ¿qué hago y qué no hago cuando alguien llega a mí? Una de las cosas que deberemos de saber todos es eh, no decir lo que se tiene que hacer. Mira, tú lo que tienes que hacer ahorita es ir y hacer esto, ¿no? Porque no hay una receta para todos, era lo que les decía. Lo trabajamos desde una forma muy personal. El no limitar a las personas en sus emociones, con los ya no llores, a ver, ya cálmate, que son cosas que escuchamos muy comúnmente, ¿verdad? En nuestra cultura, sino buscar la forma de acompañarlos tal vez, ¿no? Aquí estoy, te escucho. No juzgar. Em, este es su proceso de duelo, no es el de nosotros. No nos corresponde decir, ay, está bien lo que haces o no, no está bien, ¿sí? No prescribimos medicamentos porque no somos médicos. Acompañamos, podemos recomendar, podemos sugerir, pero no decimos qué es lo que se tiene que hacer. Tómate esto y te va a hacer muy bien. Cuidado ahí. Eh, Como tanatólogos, pues no hablamos con los muertos, no es dime que está bien, dime qué siente. Bueno, no puedo decírtelo, no hablo con los muertos, pero hablemos, voy a hablar contigo, ¿sí? No contamos nuestra propia historia, aunque tengamos un ejemplo vivido, la persona no realmente no necesita que les contemos nuestras experiencias de vida, ¿no? No ignorar los sentimientos o los hechos, no intentar resolver todo en un primer momento, no tomamos decisiones, en este caso por los pacientes o por la persona a la que estamos acompañando, no actuamos de acuerdo a nuestras necesidades, eh, no prometemos cosas que no podemos cumplir no prometemos en general porque no sabemos qué pueda pasar. No dejamos detalles al aire, no damos falsas esperanzas, pero que sí podemos hacer. Pues mostrar sensibilidad sobre el tema, escuchar de manera cuidadosa, reflejar los sentimientos y la naturaleza del duelo que se está viviendo, comunicar aceptación, establecer metas específicas de corto plazo. Esto es cuando ya trabajamos en un acompañamiento tanatológico. Somos pacientes, tenemos que ser honestos, tenemos que ser flexibles, como hoy no puede hablar la persona, pero quiere llorar, ok, vamos a escuchar qué nos dice en su llanto, en su tristeza, en sus lágrimas. ¿Sí? am, Ser competentes profesionalmente, mostrar madurez, explorar nuestra propia espiritualidad también es importante. Em, Esta parte de ser empáticos es esta capacidad de conectar de una forma correcta y sincera con las personas o las emociones del otro, pero hay una frase que también me gusta mucho decirles, es empaticemos y decir, me pongo en tus zapatos, pero no me voy a amarrar las agujetas. Esa es la empatía. Me pongo en tus zapatos, te acompaño, pero no me caso con tus emociones, no me caso con lo que estás viviendo, porque sería romper la empatía justamente, ¿sí? Y tener mucha atención de nuestro lenguaje y del lenguaje del otro. Hay personas que les gusta hablar y hay personas que no, pero el que no hablen sobre lo que sienten no quiere decir que no estén sintiendo nada. Tal vez simplemente no quieren expresarlo con palabras, pero hay otros lenguajes, el lenguaje corporal, el escrito, el icónico, ¿no? Con algunas imágenes. El comportamiento nos habla también de lo que está pasando y pues, tener que observar el lenguaje, qué habla, o si no dice nada, bueno, cómo actúa, cómo se mueve, qué hace, cómo respira tal vez, ¿no? Y también me gustaría hablar sobre la espiritualidad. Dentro de la tanatología, el área espiritual es un área importante. En la cultura, como mexicanos, somos personas que tenemos
un grado de espiritualidad, inclusive de religión, marcado. Pero hablar de la espiritualidad, poder conectar con las personas desde la espiritualidad, porque hemos visto cómo funciona, ¿saben? Ser espiritual, pues, es avivar las posibilidades de estar permeado por el mundo de Dios. Independiente de las creencias que se tenga en él, la espiritualidad es siempre estar dispuesto a recibir de su esencia la luz, la fuerza y bondad con la que puede llenar al ser humano. A ver, me ha tocado personas que estaban alejadas de su área espiritual y cuando empiezan a vivir el duelo empiezan a buscar de Dios. Entonces no podemos dejar de fuera el área espiritual. Es muy importante poder tener esta firmeza y esta creencia de que les puede ayudar, cómo puedo utilizar esta parte espiritual para ayudarles, para que puedan sentir alivio, para que puedan encontrar la bondad, que puedan encontrar esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Saben? Y la espiritualidad va a ser siempre algo más amplio que la religión. No estamos hablando de las creencias en sí de un aspecto religioso, sino de esta conexión, porque lo que duele es la pérdida de la conexión con alguien y lo que puede ayudar es esta reconexión que tal vez también perdieron en el área espiritual, ¿sí? Entonces tanatología va a ser un área, es un área muy interesante, muy importante, de mucho auge actualmente, muy necesaria. Hubo un despunte muy grande en la necesidad de tanatología cuando vivimos la pandemia del COVID. ¿Sí? Muchas muertes, el encierro, generalizó mucha ansiedad, muchas enfermedades, muchas situaciones a trabajar. Y me parece que la importancia de la tanatología actual es para todos. Es una necesidad que se tiene que trabajar, es una necesidad que se puede llevar incluso a la educación, ¿saben? Es una materia que se puede llevar en todas las áreas, acompañar, mm, dirigir. Entonces creo que la tanatología, por ejemplo, cuando hablábamos de los temas de suicidio, cómo acompaño a la mamá de este hijo que se suicidó, o cómo acompaño a la familia que queda, cómo los orientamos sobre cómo seguir adelante después de este suceso. Espero que les haya agradado este tema, un un poco de todo, de la tanatología, pero este tema se va a extender un poco más con el diplomado que está por aperturarse con 6 el 3 de octubre. Y cualquier duda, cualquier información que necesiten, lo pueden tener en la página o a través de los números de teléfono. Ustedes pueden contactar con la maestra Rocío que anda por aquí y poder tener la información necesaria para poder saber más sobre tanatología, estudiar sobre el tema, poder acompañar a otros. Y no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario a alguien. Maestra Rocío, ¿me apoyas por ahí? Muchas gracias. Claro que sí, maestra Diana. Más que nada son comentarios de saludándola Muchas gracias. y me voy a permitir leer los comentarios que están para las personas que nos ven desde Facebook Live. Un saludo. Ujú. Igual, como le comento, son comentarios muy positivos acerca de ah, su ponencia. Algunos que ya la conocen la saludan. Excelente tanatóloga. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Y un saludo a todos, los que ya nos hemos conocido, que ya hemos podido trabajar juntos. Les envío un gran saludo. Si tienen alguna pregunta para la maestra, pueden abrir sus micrófonos. Dios les bendiga. ¿Me escucha? Hola, Ah, Reina, te escuchamos.
Hola, hermana. Hola, maestra. Qué gusto volverla a ver. Y, Quería, ¿cuánto cobra usted por la terapia de tanatología? ok. Si gustas, me escribes un mensajito y lo platicamos. ¿Sale? No, pues ya le mandé el mensajito, nomás quiero que lo tome en cuenta, ¿sale? Dios le Claro que sí, bendiga. te escribo. Bueno, para mí yo creo que todo quedó explicado. Casi no pude estar bien en la clase completa, pero lo que alcancé a escuchar, pues se explicó muy bien, lo entendí bien. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, Gabriel. Si ya no hay preguntas, es, es todo por la maestra. A nombre del Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California y de la rectora, la doctora Rosicela López Cárdenas, agradecemos asimismo a nuestra destacada ponente, la maestra Diana de Jesús Hernández, por sus conocimientos brindados y a los participantes que nos vieron a través de esta plataforma Zoom y Facebook Live por su asistencia a esta conferencia. Sería todo por nuestra parte. Bonita tarde. Bonita tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego, un gusto verlos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, gracias. Dios Bendiciones. le Hasta bendiga. luego.